El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En esta nueva edición de nuestro programa tenemos el enorme gusto de tener no solamente a una amiga, sino una figura de la comunicación, televisión y, por supuesto, en general de la comunicación en nuestro país, Janet Inostroza. Janet no solo ha trabajado en el Ecuador, ha trabajado a nivel internacional, en medios de comunicación como en Colombia, y sus reportajes son conocidos dentro y fuera de las fronteras. Pero yo le preguntaba hace poco a Janet, fuera de micrófonos, como se dice, si es que ella sigue en el día a día en los programas de Teleamazonas, porque la vinculación, digamos, así como uno vincula a ciertos personajes con un canal o con un periódico, en este caso de Janet con el prestigioso canal de Quito. Entonces, empiezo, Janet, saludándote, agradeciéndote por tu presencia y, lógicamente, preguntándote eso, que es una inquietud sobre Teleamazonas, y a qué te estás dedicando actualmente. Chévere, Andrés, muchas gracias. Qué gusto saludarte y qué gusto estar contigo en esta entrevista. Y bueno, contestando a tu pregunta, entre la primera y la segunda vuelta electoral decidí pedir una licencia y retirarme un tiempo para poder repensar un poco lo que quiero seguir haciendo en mi parte profesional y personal. Esto no pasó nada, ni hubo nada especial, ni nadie me amenazó, ni no pasó nada, sino que claro, yo ya venía pensando en la necesidad de evolucionar, de irse más hacia el mundo digital, pensar mucho más en la gente joven, y poder empatizar con ellos, haciendo cosas que sí, de la política, de la economía, de la actualidad, pero también pensar en otros temas que les pueden interesar para sentirse informados. Y en esa mitad, entre la primera y la segunda vuelta, dije, no, me voy. O sea, este es el momento para irme, porque las cosas se pusieron ya como tan complicadas, y siento que los medios jugamos un papel a veces abusan tanto de los medios de comunicación y de los periodistas, y justamente eso era algo que yo no quería que pase, y por eso quería irme antes de las elecciones. No se dio, pero pues ocurrió esta coyuntura de que no se sabía quién iba a pasar la segunda vuelta. Si Yacu hubo Lazo. Varias semanas de esta Yacu Pérez o Lazo, y todos estábamos como, ahora qué va a pasar con el país, ¿no? Entonces, sí, yo digo, bueno, no podemos seguir así, no puedo seguir solamente trabajando para ver qué antojo o qué quieren los políticos de este país. Yo creo que los medios tienen que servir para cosas mucho más grandes, más profundas, más importantes, y tienen, como digo, tienen que empatizar y tienen que seguir un poco más los intereses de la gente joven. Y dije, este es el momento. No quiero seguir aquí, no quiero seguir en el programa tal y como está, y quiero evolucionar a hacer otra cosa. Entonces, pasado todo este tiempo, bueno, finalmente decidí renunciar como hace un mes y medio, y agradecer en el alma porque pues Teleamazonas ha sido ha sido mi casa, y creo que siempre será un lugar muy especial para mí como persona y como profesional. Ahí prácticamente nací, crecí, evolucioné, maduré, y siempre voy a estar vinculada de una u otra manera, y muy agradecida por el trabajo que hicimos en conjunto. Pero este tiempo he pasado
justamente creando un nuevo medio digital que estoy próxima a estrenar y a sacar al aire y que espero que les guste. Pero por supuesto, y esperamos con ansiedad. Entonces, va a ser un nuevo medio digital, que es lo que está realmente no solo en boga, sino que es el futuro de los medios de comunicación. A propósito de eso, tú que has podido seguir la evolución de los mismos, cuando hace 20 años todavía no teníamos redes y el internet era incipiente y todo, era otra la situación para la televisión, para los diarios, obviamente, que han sido de los más afectados, para la radio, por supuesto. Y hoy por hoy conversamos, la gente más joven se identifica con el TikTok, con el Instagram, y otras maneras de comunicarse que nosotros quizás ni las entendemos bien, ¿no? Así es, y que hay que entenderlas. O sea, hay que meterse a entender cómo funcionan y cuál es el espíritu y dejar de denigrar, dejar de hablar mal y dejar de minimizar esas formas de comunicarse, porque fíjate que puede sonar súper banal, ¿sí? Pero hay que encontrarle el fondo y hay que aprovecharlo de mejor manera. Pero tenemos un presidente que llegó a ser presidente porque se cambió a TikTok. Sí. Si Lazo no se cambiaba a TikTok y no se inventaba esto de los zapatos rojos, quizás hoy estábamos viviendo otra realidad. ¿Sí? Entonces, es verdad. Es un medio de comunicación. Hay que aprender a comunicar así rápido, corto, diferente, entretenido, pero darle mucho más de ese fondo que considero todavía que hay que conservar, ¿no? Hay que emitir mensajes cortos, divertidos, diferentes, pero importantes, ¿sí? Que puedan desde nuestra pensamiento, nuestra opinión, generar valor a la gente más joven. Claro, no payasadas, o sea, sino cosas agradables, como dices tú, agradables, que causen alegría, pero no que se vuelvan payasadas o guasadas, como decimos nosotros, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que el término de payasada y guasada es súper amplio, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, si tiene te pones una a línea pensar, muy fina. yo creo que Lazo nunca se imaginó que podía salir en TikTok y bailando o haciendo cosas, no sé, movimientos en los que se le veía muy incómodo, ¿no? Pero a pesar de que se veía incómodo, a la gente le gustó, empatizó, sí, enganchó con la gente joven. Entonces, lamentablemente, pues tienes que cruzar un poquito esa raya y dejar de pensar en lo ridículo, ¿no? Y dotarle un poco mucho de tu personalidad y generar ese valor. Janet, ¿y cómo decidiste tú ser comunicador? O sea, cuéntanos, a ver, tu primaria, tu secundaria, ¿cómo decidiste, me gusta esto? Bueno, no sé, yo siempre quise ser periodista, siempre desde muy niña me llamó muchísimo la atención el mundo de las noticias, de poder estar ahí, ¿no? Yo decía, qué increíble estas personas que están en ese lugar donde están pasando las cosas, ¿no? Y me parecía como muy, muy interesante poder contar las cosas estando allí, ¿sí? Entonces yo siempre fui una niña que vio noticias y en la televisión, ¿no? O sea, siempre así se fue creando el Que sueño ese era el de medio poder, que más se veía. trabajar en la televisión. Luego en el colegio, pues empezaron a dar estas oportunidades de formar parte del club de periodismo, de hacer un periódico para el colegio, de hacer unas entrevistas, de tomar fotografías, es decir, de jugar a ser periodistas y me encantó mucho más, me enganché muchísimo más. Y luego, pues cuando me gradué, mi papá siempre pensó que podía ser una buena abogada y creo que no se equivocaba y yo creo que habría sido una muy buena abogada. ¿Sabes argumentar? Es una carrera que me gusta mucho, pero no, yo quería ser periodista. Ese era mi sueño y yo trabajé por ello y fui, en esa época solamente había periodismo como tal en la Universidad Central, es universidad estatal, universidad gratuita y abierta para todo el mundo en esa época y fui, hice cola, me inscribí y ahí arrancó como formalmente mi carrera. Y al poquito tiempo tuve oportunidad de empezar a hacer prácticas en un canal en Ecuavisa y ahí hice ya networking y ya claro, al poco tiempo empecé ya, a trabajar. Pero
Claro, obviamente el talento y la madera era innata, pero tus papás no es que eran alguno comunicador o periodista, no. Fue No, algo de mi natural tuyo. familia, sí, en mi familia directa, digamos, soy la única periodista, pero sí tengo mi mamá, sí tiene mucha, en la familia de mi mamá hay muchos periodistas, o muchos Ok, comunicadores, radiales sobre todo. Mi mamá es prima hermana de los Espinosa Los Monteros, de don ok, Alfonso, de Gabriel, de está Gabriel, Renato también. Es decir, sí había como sí esa, había, esa conexión con el mundo de la comunicación. Pero digamos que para mí no es que estaba directamente compartiendo con ellos todo el tiempo, todos los días, como decir, como es un papá, ¿no? Como es un tío, un sí, hermano. un tío, Pero sí fueron siempre un referente, o sea, siempre Gabriel, Alfonso, siempre han sido personas obvio, que he admirado y he respetado muchísimo. por supuesto, tremendos personajes ambos, Sí, sino ajá, que obviamente Alfonso ha permanecido, ha perdurado, ¿no? así es. Indudablemente, sí, por eso le hacen hasta los memes y todo, ¿no? Pero es por su Ajá. trayectoria. Pero yo tengo aquí, lo que estaba investigando, que tú estudiaste en la Universidad Internacional del Ecuador. Ahí me gradué, Ok, pero yo empecé a estudiar en la Universidad Central, pero cuando estaba cursando, casi terminando el tercer año, se me presentó la oportunidad de irme a trabajar en Colombia. ok. Entonces decidí irme, aprovechar esa oportunidad e irme. Y hice varios intentos de terminar mi carrera a distancia y a la final lo logré. Regresé al país y terminé mi carrera en la Universidad Internacional. Revalidé muchas materias y todo lo que había estudiado en 3 universidades distintas. Y, me, Claro, y lo pudiste juntar sí, y sí. terminar. Igual tuve que cumplir unos créditos y todo, pero creo que estuve año y medio completando mi carrera. A los 21 años viajaste a Bogotá, presentadora en el CM Colombia, ¿puede ser así? CMI, CMI. CMI, el signo este de CMI, pero realmente viajé a los 23. A los 23 años tuve Ok, esta oportunidad de viajar a Colombia y CMI era un noticiero dirigido por uno de los gurús del periodismo colombiano, el Alfonso Espinosa Los Monteros de Colombia, que se llama Yamida Mat. lo he Entonces escuchado mucho, tuve, Yamita, que ajá, también estuvo en radio mucho tiempo. claro, él es un periodista de corazón radial, ¿no? Pero Ujú. evolucionó a la televisión y A la tiene un televisión. noticiero que ha estado muy bien rankeado todos estos años. Cuando yo fui a trabajar con él era el número uno, el noticiero número uno, y en esa época había solo 2 canales en Colombia, porque ahora hay más, ¿no? Pero en esa época solamente había los canales estatales, el Canal A y el Canal 1. Entonces él era el rey del Canal 1 y de la televisión, digamos, de este mundo informativo, tenía el noticiero número uno. Entonces tuve una Y súper oportunidad que no una podía súper desperdiciar. oportunidad. Y una Sí, escuela fabulosa con él, ¿no? fabulosa, fabulosa. Que te digo, yo siempre estuve interesada en tener un título profesional, me parecía súper importante, una carta de presentación importante, ¿no? Ujú. Pero yo te puedo decir que no, yo estuve 8 años en Colombia y la mejor escuela fue esa, en la práctica y estar allí en Por un país supuesto. tan conflictivo y con tantas En realidades, una pudiendo, época súper durísima, conflictiva. durísima, durísima. Yo fui, bueno, había Pablo Escobar yo me fui en el 93 Ok. y a Pablo Escobar lo habían matado unos 3 años antes, pero todavía se Ujú. sentía ese temor y esos efectos de todavía el cartel de Medellín, pero tras la muerte de Pablo Escobar tomó mucha fuerza el cartel de Cali. Entonces yo Cali. realmente viví la fuerza del cartel de Cali, el bloque de búsqueda, Ujú. el general Rosso José Serrano, que fue muy famoso por haber capturado a los hermanos que dirigían el cartel de A los Cali, hermanos del cartel Cali. Y Miguel a Rodríguez Pacho, y Orejuela al y socio, Gilberto Rodríguez. Miguel, Gilberto y Pacho, no recuerdo, pero eran los que salen en la serie Narcos, pues, que hemos visto tanto en Netflix. Exactamente, Claro, claro. exactamente. O sea que te tocó esa época bravísima, ¿no? Estabas en Bogotá. Sí, yo estaba en Bogotá. Bogotá y claro, y la guerrilla, ¿no? La guerrilla que tomaba cada día más protagonismo y fuerza, porque al desaparecer el La cartel de FARC. Medellín o al perder fuerza el cartel de Medellín, las FARC tomaron otra orientación y ya no eran un grupo
digamos, subversivo, que buscaba el cambio ideológico. Ya no era un grupo netamente ideológico y armado, sino ya encontraron ya no solo en el secuestro su financiamiento, sino en el tráfico de drogas. Entonces, sí, eso. claro, se volvió narco guerrilla. Janet, y yo recuerdo que allá por finales, debe haber sido el 2000, creo yo, cuando fue la campaña electoral que participó Ivonne Baki, 2000, 2002, que estuvimos en una entrevista acá en Radio Atalaya. Tú colaborabas con ella, ¿no? Eras la estratega, digamos así, ¿no? Así es. Sí, Y trabajaba con ella en la parte de comunicación, de justamente. comunicación, Trabajé con ella. exactamente. Y habías estado en Washington con ella también, ¿no? Cuando fue la Estuve en primera Washington con embajadora. ella. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerla cuando ella ya decidió lanzarse a la presidencia de la República. Ok. Y eso también tiene una anécdota, digamos. Yo había recién regresado de Colombia y venía con mucha expectativa de todo lo que podía hacer en el país Lógico. y pues vivir ya esta nueva realidad. Y pero viví un par de decepciones. Una, que yo quería regresar con todo lo que yo había aprendido y todo, yo quería venir y hacer algo distinto a trabajar en un noticiero, ¿sí? Y tuve la súper oportunidad de regresar a Teleamazonas y ser la conductora del noticiero estelar y trabajar también como reportera. Pero yo quería evolucionar y tener mi propio programa de investigación, porque allí era donde más me había formado, en la parte de investigación periodística. Pero pues siempre hay estos tiempos en los medios de comunicación que se demoran un poquito en pensar las nuevas ideas y decidirse apoyar nuevos proyectos. Y justo también en esa época se presentaron ya todos los candidatos a la presidencia de la República y me impresionó ver a los mismos. Me había ido 8 años del país y regreso al país y los mismos políticos seguían Los siendo los mismos. mismos candidatos, a excepción de Ivonne Baki. Ivonne Baki era la cara fresca, la cara nueva y era mujer. Entonces, Sí. eso me llamó mucho la atención y independientemente de si ganaba o no ganaba, no era ese mi espíritu, pero era colaborar con alguien que quería lanzarse, hacer las cosas distintas y plantear en el espectro político de que sí puede haber gente nueva. Y mira que no ganó, pero mira esa trayectoria que arrancó ahí, ¿no? Una trayectoria extraordinaria. Cada Sí. día más potente, más fuerte en esto que es su gran poder, ¿no? Que es el abrir puertas. Ese es su poder, abrir puertas con esa empatía, esa simpatía, esa fuerza de mujer que tiene, ¿no? Entonces, desde ahí creo que nos convertimos en muy buenas amigas y la admiro muchísimo y la respeto muchísimo como profesional, ¿no? Como política, como diplomática. Por supuesto. Tuve la oportunidad de estar en el mes de enero en el cambio de mando de Donald Trump a Joe Biden y estuve con Ivonne bastante y nos ayudó mucho en poder tener el mayor acceso posible, porque la ciudad estaba sitiada, Washington, de tanques y de seguridad y todo, pero otra vez me volvió a impresionar lo que tú dices, ¿no? Esa pues de abrir puertas, que conoce a todo el mundo, que todo el mundo la conoce, el encanto por un lado de Ivonne, pero por otro lado también el hecho de concretar temas para el interés del país dentro de sus funciones como diplomática, ¿no? Pero volviendo a eso, recuerdo en la época de la campaña que tú me decías que habías estado en San Vicente del Caguán, haciendo, Claro, cuando a ver, estaba la época, sí. sí, cuando fue cuando fue el despeje de la zona Ajá. del Caguán, ¿no? Que ya, pues en esa época, eso ya fue Pastrana, me parece, el que estaba en esa época ya, que Yo creo que decidió, sí, Pastrana sí, es Pastrana. el que entrega la zona, como tú dices, despejada, ¿no? Ajá, y bueno, después deciden ya sacar de ahí a la guerrilla y entra el ejército y yo estuve ahí justo cuando secuestraron a Ingrid Betancourt. Yo estuve en San Vicente del Caguán Estuviste, cuando Ingrid también era candidata a la presidencia de la República en esa época y decidió entrar con un asistente a la zona de despeje que se llamaba
y que ya estaba militarizada. Ella entró, bueno, con esta idea de que iba a mediar entre la guerrilla y el gobierno y el ejército y no iba a haber guerra y pues la secuestraron y ya todos sabemos en qué terminó eso, ¿no? La 7 historia. años de encierro, pero yo estuve ahí y fue realmente, esto es lo rico del periodismo, ¿no? Que puedes estar Claro. ahí tan cerca de dónde se produce la historia, ¿no? Esos hechos históricos y que sí, que implican muchísimo riesgo, ¿no? Estuve ahí realmente en el zona de combate, pero... Y les cuentas a tus hijos esto, porque imagínate que una cosa es que se los cuente otra persona, otra cosa es que se los cuentes tú. Sí, hemos compartido muchas cosas y todo, pero pues mira, ahí vuelve la practicidad de la gente joven de hoy, ¿no? Que hay que aprender también a respetar y admirar. Entonces ellos dicen, pero mamá, o sea, trabajas 24 horas al día, eso no es mi interés. Yo no, me encanta que te encante y todas estas aventuras que has tenido, pero la verdad es que para mí trabajas mucho, ganas poco. Entonces, Claro. eso no es lo que yo quiero para mi vida, quiero otra cosa. Es Sí, la entonces, practicidad, como tú dices, ¿no? Millennials, centennials, es otra y que creo visión. que tiene, sí, nosotros estamos acostumbrados a jugarnos la vida duro, ¿no? A Sí, ganarnos el pan de cada día con el sudor en la frente, ¿no? eso nos Eso es enseñaron. como, tú sientes que has trabajado cuando en el día realmente, cuando terminas cansado y dices, hice tantas cosas, hoy me fue bien o me fue mal, o lo que sea, pero gracias Dios, trabajé. Ellos no, ellos quieren optimizar mucho el tiempo, ¿sí? Y trabajar poco pero intensamente y tener tiempo para ellos. Y Para creo que ellos. eso es algo que tenemos que aprender de ellos, que lo necesitamos. El mundo creo que sería distinto si tuviéramos un momento para pensar en lo que hacemos y para pensar en lo que el mundo necesita de nosotros y lo que necesitamos también del mundo. Nuestra generación no se da tiempo para pensar. Es trabaja, cobra el cheque. Trabaja, Sí. cobra el cheque. Entonces, llega un momento en que trabajas y ya no hay cheque, porque ya o te hiciste viejo o ya te votaron o algo hiciste mal y ya no te reconocieron todo ese sacrificio que hiciste porque hiciste algo mal o ya no cuadras o cualquier cosa de las que pasan, ¿no? Sí, Y, cambiaron las cosas. y miras al frente y dices, ¿de qué sirvió trabajar tanto? Entonces ahí es donde dices, wow, si hubiera usado un poco de ese tiempo para pensar en mí, para pensar en mi familia, para saber realmente qué es lo que me gusta hacer, quizás hoy estaría contando otra historia y no estaría contando la historia triste de, no sé, tengo 50 años, Claro, 40 años y ya no tengo trabajo. de haberme Sí, sacado el aire y ya no tengo trabajo o lo que hice incluso hace 20 o 30 años, nadie se acuerda. nadie Sí, se acuerda y pues sí, me divertí muchísimo, pero y, sí, 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 y sí. lo que cuentes ahora es lo que cuenta. Increíble. Vamos a ir a la primera pausa y volvemos inmediatamente en el personaje del viernes. Entonces, Yaney Nostroza nos confirma y nos anuncia que en las próximas semanas, entiendo yo, estará su medio digital, para el cual te deseamos el mayor de la suerte y sabemos que será Gracias. un éxito. Ya regresamos en el personaje del viernes. A propósito, aquí está nuestro canal de YouTube de Radio Atalaya y el Facebook Radio Atalaya 680M. Los que no están afiliados se pueden afiliar y ver aquí en la pantalla para hacerlo directamente. Volvemos luego de la pausa, amigos, en el personaje del viernes. Continuamos en el personaje del viernes con la muy conocida y popular Yaney Nostroza, periodista que la conocemos mucho tiempo por televisión y que según lo que leíamos, pues empezó muy temprano su carrera en la televisión ecuatoriana, luego en Colombia y luego regresó acá al Ecuador. Yo quiero hacerte una pregunta, Janet, así como dicen, de una. De Juan. ¿Eres regionalista o no eres regionalista? No, para nada, para nada. Yo al revés, yo creo que mi lucha diaria, y yo creo que en eso siempre hay que contextualizar para poder catalogar o calificar o descalificar a cualquier persona, ¿sí? Sí. Y hay que mirar como la historia y el contexto, ¿no?
Y yo creo que siempre he sido una persona que ha luchado mucho por defender los derechos de las personas, los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos de todo tipo, ¿no? Y en ese sentido creo que a veces uno comete errores y por unos segundos uno se echa encima una calificación y una clasificación que te hace mucho daño y que nos hace daño a todos y que es por demás totalmente injusta, ¿no? Claro que sí. Pero, ¿qué pasó el año pasado cuando fue lo de, estábamos en plena pandemia, el coronavirus acá nos golpeó en Guayaquil de una manera realmente infame durante la primera etapa y eran días durísimos, no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, con nuestras familias, pero igual nos tocaba informar diariamente, nos tocaba trabajar diariamente y viene ese video famoso que lo sacaron de contexto, pero yo sí quería preguntarte exactamente cuál es el contexto, ¿no? Que tú dijiste, mira, seamos responsables, qué pasa con la gente allá. Cuéntame un poco de eso. Sí. Bueno, primero, yo la verdad no me cansaré de pedir disculpas las veces que sean necesarias si es que mis palabras de alguna manera hirieron a alguien, ¿no? Evidentemente, o quiero ratificar que nunca fue esa mi intención, pero como te digo, yo creo que algo que, por ejemplo, en este trabajo de crecimiento personal he aprendido y sigo aprendiendo es la necesidad de siempre ponerse en el lugar del otro antes de descalificarlo, antes de condenarlo, antes de echarlo a un lado, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Y en ese momento, mira, yo alcancé a entrar al país, había estado fuera del país con mi proyecto Valiente, que estaba dirigido al empoderamiento de la mujer, y estuve en México, justo haciendo una presentación. Y alcancé a entrar al país la noche anterior a la que cerraron las fronteras. Entonces ya venía con ese mediados de como marzo, estrés, ¿no? como esa frustración de que todo mi proyecto se fue al traste, que ya no sabíamos qué iba a pasar. Luego vino la quiebra de mi empresa y yo vine y tuve que hacer esta cuarentena obligada, que tenía que estar aquí en la casa y no podía salir. Yo fui la primera de la televisión que salió por Skype, porque yo le dije a Sebastián Corral, le dije, olvídate, yo no me voy a quedar 40 días aquí en la casa viendo todo lo que pasa afuera y no poder contribuir con mi trabajo, con mis entrevistas, con la desde gente, mi con la trinchera, comunidad. ¿sí? Desde Así mi es. trinchera, con lo que yo puedo hacer para comunicar, para saber, para advertir, para decir, está pasando esto, está pasando el otro, cuidado, ojo, o lo que sea. Entonces me sentía súper frustrada porque no podía salir, porque yo tengo vena de reportera, de periodista, de calle, y tenía de una perrita de frustración. territorio, como dicen, de calle. Exactamente, de que no podía salir a la calle a hablar con la gente, a entender qué es lo que está pasando, a recoger su opinión para poder llevarla a mis entrevistas. No, pero la gente dice esto, la gente, ¿qué es lo que yo hago usualmente para poder prepararme para mis entrevistas y todo, ¿no? Tener ese contacto directo con la realidad, ¿no? Que era por lo que me metí en el periodismo y lo que más amo del periodismo, ¿no? Y no podía hacerlo, tenía que estar aquí encerrada en la casa y ver este horror que estaba pasando en la ciudad de Guayaquil, que la gente se moría en la calle, No la en las recogían, casas, que estaban en nadie la los calle, se recogía. podrían en la calle. Entre la información falsa y la verdadera, ya no sabíamos cuál También. era la falsa, cuál era la verdadera, cuál era de otros países, cuál era de aquí. Se veía estos containers llenos de cadáveres. Bueno, esto era todos El creo que entramos. apocalipsis. El Ajá, entramos apocalipsis. en pánico y creo que yo no fui la excepción. Quizás no estaba tan consciente de eso y recuerdo que ese día yo dije, no puedo seguir así, o sea, no puedo seguir callada, o sea, hay que advertirle a la gente y hay que decirle, darle el ultimátum, que si es que no se quedan en la casa, van a seguir muriendo, vamos a seguir viviendo ese dolor de verlos morir de esta manera. ¿Sí? Y en donde se produce, digamos, lamentablemente, esta mala interpretación de mis palabras, porque quizás no me supe expresar de la manera correcta. Yo reconozco que siempre cuando se produce un problema hay errores de parte y parte, ¿no? Y Pasa con obviamente, el periodismo en vivo. sí, Sí, con el exactamente. periodismo en vivo pasan estas cosas. Claro, y en ese momento se venía escuchando
fruto del pánico también. Yo creo que no hay que condenar a nadie aquí, pero todo el COVID estaba concentrado en la ciudad de Guayaquil. Y el resto estábamos, de alguna manera, creyendo que si las autoridades hacían algo, esto se podía controlar y quedar allí adentro y los demás de alguna manera nos podíamos salvar. Tontamente se pensaba eso, ¿no? Ujú. Entonces, de manera equivocada, quiero reiterarlo, se levantaron algunas voces de otras provincias que decían que cierren las fronteras, que no dejen que la gente que está en Guayaquil salga de Guayaquil, lo cual por supuesto que no estaba para nada de acuerdo, pero también entendía ese pánico del que surgían ese tipo de propuestas absurdas, ¿no? Entonces, esta es la frase de la que digamos, se agarraron para hacerme pedazos, y es Ujú. decir que yo dije, hay voces que se están levantando alrededor del país que dicen que tienen que encerrar a los guayaquileños. ¿Quieren eso? ¿Sí? Entonces, totalmente equivocado mi tono, equivocado tal vez el citar esa frase en ese momento dentro de ese contexto, el hacer esa pregunta, Claro, pero no, o sea, era un momento que aquí estábamos, muy como que dicen, duro. llaga viva, ¿no? Exactamente, muy duro que no lo tomé en cuenta, pero que también por el otro lado no quería decir que no estaba preocupada, que no estaba dolida, que no estaba con esta frustración enorme, este dolor enorme de ver cómo gente conocida y desconocida moría diariamente de una manera tan agresiva y tan sorpresiva, y íbamos perdiendo, ¿no? En el día a día tanta gente querida, tanta gente que se sacrificó en esta Cada día, época en esta época. dura del COVID. Entonces, eso fue, pero jamás regionalismo, nunca, nunca. Yo soy una persona que respeta mucho la identidad, el origen, que creo que somos un país maravillosamente rico precisamente por nuestras semejanzas y nuestras diferencias Ujú. como población de este país, ¿no? Sí, Entonces, siendo, para como tú nada, dices, sí, siendo pequeños, somos tan llenos de semejanzas y a su vez de diferencias geográficas, de idiosincrasia, hasta de forma de hablar y de comer en ciertas cosas, ¿no? Pero claro, eso es claro, maravilloso. maravilloso, Janet, sí. y te pregunto, luego vino de esta época, el primer golpe que recibimos con el coronavirus, como ya nos dimos cuenta que a nivel mundial el virus sigue y continúa y vienen nuevas olas, le llegó a Quito y le llegó a otros lugares del país, desafortunadamente, sobre todo a los lugares más poblados. Eh, les ha tocado también pasar muy duro, ¿no? Desde el mes de junio, julio pasado a la capital de la República. A todos A y todos, al mundo entero, ¿no? Pero yo al creo que mundo. siempre, 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 en algún momento vamos a tener que, cuando haya información, cuando estemos más preparados, cuando conozcamos mucho más de lo que ya conocemos sobre este virus, yo creo que Guayaquil siempre va a ser un caso especial a nivel mundial. En Claro. ninguna parte del mundo pasó lo que pasó en Guayaquil. Era algo brutal la manera en que afectó el COVID a la población guayaquileña. Entonces sí, después vino a Quito, después se fue a Ambato, después se fue a Manabí, a todas partes, pero en ninguna parte tenemos ese nivel de muertes que hubo en Guayaquil, ese Además, nivel de fallecimientos. no estábamos preparados, no sabíamos Sí, qué nada, tratamiento se había que hacer. El sistema de salud público era colapsado, colapsado y lamentable. No habían cómo hacer pruebas de PCR. El otro, mandaron a cremar los cuerpos y entonces cremar se demora un día. Entonces no podían cremar, no había capacidad para enterrarlos. La gente no quería salir a la calle tampoco a trabajar y a cargar cuerpos. Pensaban que se podían contagiar. O sea, claro, claro. Y con total, digamos, una sospecha totalmente justificada, ¿no? ¿Quién sabe qué es esto, qué historia, ¿no? sí, Realmente sí, terrible. hemos Y, y vivido, seguimos en esto y seguimos viviendo y todavía no nos hemos dado tiempo de sentarnos a pensar
todo lo que nos pasó, ¿no? No. Y hemos vivido la muerte también de seres queridos, de amigos tan rápidamente, porque pues moría uno, ya moría otro, ya moría otro, ya moría. Dios mío, o sea, y cuando realmente tengamos el tiempo de sentarnos a pensar todo lo que hemos vivido y qué podemos aprender de esto. Yo digo, eso es una enseñanza que a mí me ha dejado este trabajo, ¿no? De trabajar en mí como persona. Y no te puedes sentar a quejarte. No hay tiempo. El tiempo es valiosísimo. Tenemos que sentar a ver qué hicimos mal, cómo lo podemos mejorar. ¿Sí? Entonces, en toda esta época, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Y cómo podemos sacar provecho, ¿no? En el buen sentido de cómo podemos ser mejores seres humanos, cómo podemos, qué podemos aprender de este vacío, este dolor que todavía sentimos de haber perdido a tanta gente buena, tanta gente linda, tanta gente importante de nuestro país. Y que ya se fueron. Entonces no podemos simplemente seguir adelante y dejar eso ahí. Parte de la historia, sí, pero si no trabajamos sobre esta historia y si no sacamos lo bueno que tiene que tener algo bueno para nosotros como aprendizaje, como seres humanos, entonces nos va a volver a pasar y vamos a volver Totalmente. a vivir una pesadilla y un horror y todo sin saber, sin haber aprendido de esta experiencia dura, pero que finalmente nos fortalece como seres humanos. Tenemos que aprender, como tú dices, y de la historia, si no se aprende, los errores de la historia y también de los aciertos, estamos condenados a que se repita. Así es. Sí. Entrevistaba yo en el mes de noviembre, me parece, o inicios de diciembre, a Jaime Durán Barba, que estuvo encerrado durante 10 meses. Me decía, le tenía pánico a este asunto del virus. Y había leído muchísimo sobre pestes en la historia de la humanidad, ¿no? Y hablamos de las diferentes pestes que ha habido y nos damos cuenta de que si bien esto ha sido, como todos lo decimos, terrible, esto ha pasado anteriormente. Claro. Y que la gente, sí, y que la gente han tenido que aprender y ha habido millones de muertos y culturas que han desaparecido por las pestes en el pasado. Entonces, que realmente algo hicimos mal, como tú dices, y que para que no se repita, o si se repite sea después de mucho tiempo, hay que corregirlo rápido. Claro que sí, o aprender a vivirlo de otra manera. Tal vez es eso, quizás no lo podamos evitar, ¿sí? Quizás se vienen momentos muy duros y tal vez peores para la humanidad. Y yo creo que prepararse está no tanto en el sentido de vamos a saber qué hacer, cómo acabar con los virus, cómo pararlos. No, eso creo que no. Mañana vendrá un virus totalmente distinto que nos cae del cielo, del aire, no sé, que sale de la tierra. ¿Quién sabe cómo serán las cosas, no? Pero sí, lo importante es, ¿sabes qué es? Es que para mí la enseñanza más poderosa de la pandemia es que tenemos que aprender a vivir cada día. Cada día. Hoy, levantarse cada mañana y decir, hoy voy a dar lo mejor de mí. Hoy voy a tratar de ser una mejor versión de mí. Hoy voy a dar todo lo que tengo para hacer las cosas bien. Y si me equivoco, voy a tener la valentía de reconocerlo y antes de acostarme este día voy a reflexionar y aprender a entender qué hice mal, porque mañana la vida me va a dar una nueva oportunidad de vivir al máximo este día y de aprovecharlo al máximo. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿sí? No tenemos que vivir esperando que venga lo bueno, esperando que venga lo bueno. Mañana voy a dar lo mejor de mí. Es que ya estoy estudiando, es que ya estoy aprendiendo, es que me estoy preparando, es que no, ya me voy a entrevistar con tal persona, ya voy a conocer, ya voy a viajar, ya voy. En ese ya voy, perdiste el día de hoy, ¿sí? Hoy es cuando tenemos que vivir al máximo, de tal manera que si mañana la muerte te sorprende, como lamentablemente sorprendió a tanta gente querida de Guayaquil, pues que puedas decir, me voy viviendo al máximo, entregando, al máximo. Ya di todo de mí, cada día fue un éxito, cada día fui feliz, cada día di lo mejor de mí y aprendí de mis errores. Entonces, Daniel, eso es lo ¿cuántas mejor. personas, compañeros de ustedes fallecieron en el canal, en Teleamazonas? No muchos, o más o menos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero me parece que 3. Me parece que 3 y seguimos teniendo, todavía hay gente que aparece contagiada.
Afortunadamente y gracias a Dios, no hemos tenido personas que han caído graves, pero han logrado salir, y la mayoría han tenido el virus, pero han logrado salir Han podido, sin han necesidad logrado salir. de ir a los hospitales o sea, con atención en casa, ¿no? Que claro, claro, es que es lo ideal, porque cuando te entuban en los hospitales siempre ya es un estado mucho más crítico, ¿no? La situación se pone dificilísima. Vamos a hacer una segunda pausa con la periodista Yanet Nostroza, que está con nosotros este día en el personaje del viernes, y regresamos inmediatamente con la parte culminante del programa del personaje del viernes. En un momento más, no se olviden de que este programa se transmite hoy a las 5:30 de la tarde, viernes, sábado a las 9 de la mañana, reprise, y el domingo a las 7 de la mañana también reprise, y que lo tienen aquí en el YouTube de Radio Atalaya y también en el Facebook Live Radio Atalaya C80M. Regresamos. Muy bien, llegamos a la parte final del personaje del viernes. Edificante, profunda, agradable charla con Yanet Nostroza, y yo quería, esto no quería dejarlo de pasar, y era preguntarle a Yanet, ¿a ti te tocó reemplazar a Jorge Ortiz, que era un referente del periodismo, tanto escrito, pero especialmente de televisión? Y pienso que debes haber sido la primera o una de las primeras mujeres que les tocó ser no anchor ni reportera, sino entrevistadora, que ya es otro entrevistadora y haciendo opinión, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, a ver, yo creo que eso es algo que, por ejemplo, en todo este tiempo he reflexionado mucho, ¿no? Porque yo creo que uno de los problemas que tenemos las mujeres es que no aprendemos a reconocer esos momentos cumbres de la vida, fruto de todo el trabajo, de todo el sacrificio, de toda esa entrega que tú le das a las cosas que amas, ¿no? Entonces, como yo les conté en un inicio, yo siempre quise ser periodista y amaba ser periodista, y realmente he sido una persona que piensa que para mí nunca fue un sacrificio levantarme cada día, porque me hacer lo que amo, ¿sí? Okay. Entonces, esto para mí ha sido súper importante. Para mí en un principio lo tomé como una suerte, ¿no? Uy, qué suerte, me tomaron en cuenta para poder reemplazar a Jorge, ¿no? Voy a hacerlo lo mejor que yo pueda. Pero en ese momento no fui consciente de que si me dieron esa gran oportunidad es porque venía haciendo un gran trabajo. Y te lo digo, hoy no quiero sonar prepotente ni nada, pero creo que a las mujeres y a los seres humanos en general nos hace falta mucho reconocer quiénes somos, qué hacemos y todo lo que hemos logrado con nuestra fuerza, nuestra honestidad, nuestro trabajo diario entregado. Entonces, pues vino, imagínate, esa súper oportunidad yo había venido haciendo, porque finalmente me salí con la mía, y después de la campaña de Ivonne Baki, me volvieron a llamar de Teleamazonas y me dijeron, bueno, pues ya sabes que no queríamos que te vayas, o sea, aquí ya, a ver qué quieres hacer, haz lo que tú quieras. A ver, y ven, claro, las puertas abiertas, haz lo que tú quieras. Este súper proyecto que fue 30 Plus, un programa que dirigí y conduje durante 11 años, que para mí ha sido la cumbre de mi carrera, en donde más me desarrollé y di todo lo que soy, como profesional y como persona. Y se presentó, venía como con ese bagaje ya, y se presentó esta oportunidad de reemplazar a Jorge Ortiz, que había pasado por momentos de mucho acoso, de mucha presión de tipo político por el gobierno que en ese momento teníamos. Y pues yo sí que soy una persona que, eso lo aprendí en Colombia, nunca digas que no a una oportunidad. Ok. Ya la tienes enfrente, tienes que tomarla. Tienes que tomarla y tienes que dar lo mejor de ti, hacer lo mejor que puedas y aprender cada día y ser la mejor. Y dije, bueno, pues ahí voy y sí, pues de ahí empecé una nueva faceta de mi carrera en la que aprendí cada día, ¿no? Cada día pude aprender. Y como tú decías, las levantadas temprano, eso no te molesta, porque en el caso de las mujeres es más temprano, porque se toma un tiempo en arreglarse y todo para televisión, ¿no? Sí, bueno, te digo que en eso yo soy
creo que dentro de mis virtudes, de esas virtudes que tienes que son virtudes y defectos al mismo tiempo, y yo soy una persona súper práctica. Primero, nunca en la vida me costó levantarme temprano y toda mi vida he trabajado en espacios que son temprano, o en la radio, o en la televisión, o aquí en Colombia también me tocó trabajar súper temprano. Ok, o sea que nunca has tenido... Entonces, nunca me ha costado trabajo levantarme porque me levantaba a hacer algo que amo. O sea, cada día me acostaba y me levantaba muy ilusionada por la oportunidad de cosas que tenía que hacer, ¿no? Y pero en esto de la arreglada y la maquillada y la peinada, eso sí o sea, no me parecía como un tiempo desperdiciado, como dedicar mucho tiempo a eso. A eso. Ahora, no quiere decir que yo soy súper vanidosa, me encanta estar súper bien y todo, pero aprendí a arreglarme solita. Entonces eso me ahorraba. No al camerino. No. Ya. Yo ya llegaba lista y voy a decir algo que chusicas, ojalá me lo tomen a bien así, pero aprendí a maquillarme en el carro. Así, ¿no? Entonces mira, yo pero es que es súper práctico y es súper real lo que tú dices, que tienes 30 minutos de pronto que los puedes usar para otra cosa. En cada semáforo, que las cejas, que la base, que en cada semáforo, llegaba al canal, me bajaba, subía y al aire. Y el peinado, mi pelo es súper dócil y aprendí a peinármelo muy fácilmente. Entonces no tenía ese problema de que tenía que levantarme más temprano para poder tiempo de arreglarme y además prepararme para el programa, ¿sí? Sino que ya optimizaba ahí el tiempo haciéndolo yo misma. Y sí, así me hice la vida más fácil, que es a lo que yo llamo practicidad, ¿sí? Entonces me gusta hacerme la vida más fácil. Pero además, es además yo creo, no digamos un piloto o algo así, un ejemplo para otras periodistas de decir, ¿sabes qué? No, esto tradicional de que tienes que venir y la peluquera y la maquilladora, no tiene que demorar tanto, porque era como estos esquemas, ¿no? Sí, o sea, bueno, ¿qué te digo? A ver, tengo que confesar que muchas veces no salí perfectamente peinada, ni perfectamente maquillada, ni nada, pero en eso también tenía un concepto súper práctico, como les digo, o sea, respeto muchísimo porque sé que muchas personas pensarán que es una locura lo que voy a decir, pero yo prefería concentrarme en hacerlo bien, en hacer lo mejor que puede esa entrevista, en demostrar que estaba preparada para hacer esa entrevista. Entonces yo decía, bueno, pues sí, no salí perfectamente peinada ni perfectamente maquillada, pero creo que hice buenas preguntas. Entonces, sí, que es el contenido, ¿no? Yo misma me compensaba ahí, ¿no? Sí, ya sé. Y me decían, pero es que mire, el pelo, y venían con el spray, y no sé qué, yo, espérese. Ya sé que no estoy bien peinada, pero estoy haciendo un buen trabajo. Entonces, yo sé que la gente va a terminar reconociendo esto, ¿sí? No quiero caracterizarme quizás por ser la más guapa, la mejor peinada, la mejor maquillada. Me gusta vestirme bien, eso sí, creo que siempre... siempre ha sido muy elegante, eso sí. Me preocupaba por lo que digo, no es que no era importante para mí, pero eso sí ha sido necesitaba adaptarlo de una forma práctica. Ok. Y una pregunta, Janet, en el caso de las mujeres, ha variado mucho de la década de los 90, ni qué decir 70 y 80, pero de los 90 para acá, su participación en los medios de comunicación, ¿no? Totalmente. Tú nos lo puedes decir mejor. Totalmente. O sea, a mí cuando me invitan a estas conferencias o foros de mujeres en donde, por supuesto que las mujeres seguimos luchando principalmente contra la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia laboral y en general la violencia social y pues, física. Pero yo creo que hemos hecho un gran trabajo en todos los ámbitos. Y en el ámbito de la comunicación, las mujeres nos tomamos los medios de comunicación, porque ahora tú ya no es raro ver una directora, una subdirectora, una editora, una jefe de redacción, una presentadora, una entrevistadora. Ya a nadie le parece raro. Ya es parte de la realidad de los medios de comunicación y lo logramos en corto tiempo, porque las transformaciones y esta
estas reivindicaciones de los distintos grupos sociales, de las minorías, o aunque las mujeres somos mayoría siempre en todos los países, pero esta reivindicación social nosotros en el campo de la comunicación a nivel mundial lo logramos en muy poco tiempo. O sea, yo te digo, yo tengo 30 años de carrera. Y cuando yo ¿Cómo empecé era? ¿Tú te das cuenta cómo era hace 30 años? Claro, cuando yo empecé esto era un mundo de hombres. O sea, pensar cuando yo empecé que una mujer podía ser la entrevistadora era una locura. O sea, eso no es para ti. Es más, yo recuerdo que cuando yo le dije a mi papá que yo quería ser periodista, él me dijo, te van a hacer pedazos. ¿Sí? Ese fue su primer... Te van a hacer pedazos. ¿Y cómo te vas a ir? ¿Y cómo vas a ir a la asamblea, al Congreso en esa época, no? El Congreso que se llama. ¿Cómo vas a ir al Congreso? Y que todo entre tantos hombres, ¿cómo te va? O sea, él no entendía. Mi papá era una persona bastante mayor, por cierto, ¿no? 35 años mayor que mi mamá. Entonces, era como, entonces, claro, como un abuelo para mi hermano y para mí en esa época, ¿no? Y yo le dije, no, yo quiero, yo sí puedo. Y poco a poco, antes, cosa que ha cambiado también, la salud, la educación, la ciudad, estos eran temas secundarios, ¿sí? Eran temas light y eran temas que los teníamos que cubrir las mujeres, ¿sí? Ahora mira que el tema de la salud, qué importante es, ¿no? Y qué importante es darle un espacio a la salud del que se merece. Qué importante es el tema de la educación. Y eso lo hemos hecho las mujeres, porque a pesar de que lo veían como un tema secundario, siempre hicimos un buen trabajo. Y poco a poco la gente se fue concientizando de lo importante que es la salud para tu vida, lo importante que es la educación para el cambio, para los derechos, para realmente vivir una realidad diferente en un país como el nuestro. Entonces, y eso yo creo que eso yo me lo atribuyo. Ese es un trabajo de las mujeres. Sí, yo creo, por eso te lo pregunto, para que tú nos lo puedas explicar mejor, pero yo lo percibo de una manera impresionante. Y como te decía, teniendo 4 hijas mujeres, me gusta que lo sepan, además que tengan claro que tienen una responsabilidad de aquí en lo que sigue, o sea, y de continuar con este gran cambio que es muy, muy positivo. Yo creo que lo que nos hace falta a las mujeres, y esa es mi lucha ahora, porque pues voy a tener este nuevo medio digital, pero va a tener un toque, una visión femenina muy importante. ¿Sí? No es un programa de mujeres ni para mujeres, ni nos vamos a comprar ninguna bandera, pero va a ser un programa fuerte, pesado, hecho por mujeres. Y yo creo que lo que nos hace falta a las mujeres es creernos, ¿sí? Creernos lo que hemos logrado, tomarnos, atribuirnos, sentirnos orgullosas. Por eso yo decía hace un momento, puede sonar a veces un poco prepotente decir yo lo hice, yo pude. No es esa la intención. Es que yo creo que las mujeres tenemos que aprender a decirlo, ¿sí? Yo aprendí a decir soy valiente, soy súper valiente. Y antes me daba vergüenza. Antes, claro, que no lo dices. No digas eso, por favor, no me digas valiente, porque qué vergüenza, yo no soy valiente. No, sí, soy valiente y lo reconozco y me siento muy orgullosa de ser valiente y muy orgullosa de todas las mujeres valientes que hemos logrado cambios importantes en el periodismo, en la economía, en la política, en la ciencia, en todos los ámbitos. Entonces, en el deporte. En el deporte, mira lo que hicimos en el deporte. Entonces hay que salir y decir, no hay que confundir sencillez no hay que dejar que la sencillez afecte tu autoestima, ¿sí? Hay que ser sencillos y hay que ser humildes, pero eso no quiere decir que tienes que dejar de gritar a los 4 vientos que lo bueno que eres, lo orgulloso que te sientes de ti y cuántas barreras venciste, ¿no? Para llegar allá, porque si yo pude, tú también puedes. Es como eso, ¿no? No quiero que nadie se sienta a decir, ay, Dios mío, qué lindo, la admiro y qué chévere y qué bien que ella sea así. No. Yo quiero que la gente no se siente ni a alegrarse ni a lamentarse por lo que yo he logrado o no he logrado. Yo quiero que la gente se siente y diga, si ella pudo, yo también puedo. Porque es así. Es así. Cuando empezaste, me imagino que no pensabas, voy a tener que lidiar con todas estas cosas, amenazas de bombas, tantas cosas, sí. O sea, no hubieras pensado eso. Y lo hiciste, y mira, lo hiciste bien y estás aquí yendo a otra etapa. Así es. Sí, nunca me imaginé, pero siempre pensé en grande. Y creo que esa es otra cosa que también
a veces confundimos, ¿no? Esto que dices, no debe ser ambicioso, porque la ambición es un pecado, es algo negativo para los seres humanos, pero no, o sea, obviamente si en tu ambición tú quieres ir atropellando a todo el mundo, estás cayendo en el plano malo de la ambición. Negativo. Pero la ambición es absolutamente positiva porque la ambición te invita a soñar en grande y a luchar cada día por conseguir cosas que pensaste imposibles y demostrar lo que sí es posible te invita a soñar mucho más y hacer cosas más imposibles y más grandes, hacerlas posibles. Eso es la motivación que debemos tener como seres humanos. O sea, si Neisida Gómez, Ajá. sin, digamos, siendo, a pesar de la falta de dinero, a pesar de la falta de oportunidades, a pesar de pertenecer a un grupo minoritario en nuestro país, de ser mujer, que la hace mucho más vulnerable, de no haber tenido acceso al sistema ni de educación, ni de salud, ni de nada, cumplió sus sueños, ¿sí? Y es ahora la gran Neisida Gómez, ¿sí? Que ayer no sabíamos quién era, hoy sabemos todos quién es. Qué hermoso, o sea, y qué hermoso reconocerla y lo que digo, ¿no? Sentarse allí, admirarla, pero a decir, si Neisy pudo, yo también puedo, porque ella no viene de otro planeta, ella es de aquí, ella es nuestra, y ella es tan de carne y hueso como cualquiera de nosotros o los que están viendo esta entrevista. Entonces, si Neisy pudo, todos podemos. Y con todas las dificultades y adversidades, pues, ¿no? Porque otros tenemos otras facilidades o hemos tenido, ¿no? Si ella pudo, lo que tú dices, siendo mujer, sus padres desplazados de Colombia, que tuvieron que venir a refugiarse al Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, las mujeres pueden, nosotros, los varones, podemos contribuir además a que esta mentalidad que venía de siglos cambie con respecto a la participación de las mujeres. Yo quiero agradecerte, Janet, no te quito más tiempo. Que tengas. No, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí conversando contigo. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por darme la oportunidad de dar a conocer un poquito más de mí, de lo que estoy ahora. Y ojalá cuando ya tenga listo mi medio digital, me encantaría tenerte en algún momento como invitado y que... Me invitas. Y que, será un placer. Será claro un placer. Sí, claro y muchísimos éxitos. Muchísimos éxitos porque esa es la actualidad y el futuro de la comunicación. Y lo vas a hacer muy bien, como tú dices. Pasa Muchísimas bien. Gracias. Ok, un abrazo. Igualmente, un abrazo. Janet Nostroza en El Personaje el viernes. Ya regresamos luego de la pausa con la programación regular de Atalaya.